Los que ya están en línea, ¿me escuchan? Hola. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Espectacular. Yo sí, lo demás no sé. ¿Los demás qué tal? ¿Están escuchando o no están escuchando? Sí, Espectacular. Me cuesta un poco todavía esta cosa, así que nos vamos a ayudar todos. Vamos a esperarle a los demás que ingresen, ¿sí? Para poder empezar. Otro más. Bueno. ¿Solo ustedes van a ingresar o van a ingresar alguien más? Porque si no empezamos, no me sale más nadie que quiera entrar. Bueno, doctora, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿usted? Espectacular. Bueno, creo que somos todos. Creo que somos todos. Bueno, ¿pueden ver ustedes la imagen? Sí. Sí, Bueno, yo Angélica pide no que siga ahí veo. para que nos pueden ver de su hijo. ¿Dónde tengo que apretar para ver el video, la imagen? Mover de un lado para otro y te va a salir hacia tu derecha Ocho izquierda. Ah, ahí o tu ya. izquierda, dependiendo de cómo estés. Dependiendo de cómo agarres. bueno. Hola, hola. ¿Ya? Nos volvemos a ver. Bueno. Hola, profe, ¿cuánto tiempo? Salgo gorda, pero eso es cuestión de cámara nomás, así que no digan nada. Bueno, voy a cortar un ratito el videito, ¿verdad? Voy a explicarles un poco justamente el tema de la clase pasada. Si se acuerdan, quedó pendiente el tema de las hormonas, ¿verdad? Justamente en la parte de la hembra. Vamos a hablar de esa parte, vamos a rememorar un poco la fase folicular, fase luteal, ¿verdad? Y les voy a dibujar también una partecita, ¿verdad? Y de por ahí si tienen preguntas, dudas, lo que sea, entonces vamos a tratar de hacer por WhatsApp o por otro medio, ¿verdad? Porque mucho tiempo no tenemos, vamos a tratar de hacerlo lo más rapidito posible, ¿sí? ¿Me escuchan todos bien, verdad? Sí. Sí. Bueno, empezamos entonces. ¿Todos ven mi diapositiva? Sí. Sí. Bueno, ahí viene otro, Linares. ¿Qué tal, Linares? Ahora otro, bueno. Ahí está. Bueno, vamos a rememorar un poquitito. Cuando hablamos de endocrinología, ¿verdad? Del aparato reproductor de la hembra, ustedes obviamente tienen que centrarse en lo que es el aparato reproductor mismo, ¿verdad? Obviamente. Profe, Sí, profe, dígame. hay compañeros que dicen que no escuchan nada. Entonces tienen que, en la parte de abajo, tienen que mover, digamos, el cursor y en la parte de abajo o de arriba, dependiendo, digamos, de si usan el celular o la computadora, les aparece un micrófono, ¿verdad? Si está tachado, no van a escuchar ni pueden hablar, pero si está destachado, ahí van a poder escucharme bien. Justamente ese también era el problema que yo no estaba entendiendo, pero ese había sido el problema. Eso nomás lo que tienen que ver si es que está activado, porque suele estar desactivado la parte de audio para los alumnos. Y ahora, ¿qué tal? Los demás si escuchan. Bueno, lo que no escuchan, no se preocupen, que vamos a subir otra vez el video en el grupo, ¿sí? Ahí estamos. Bueno,
Continuamos entonces, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del aparato reproductor de la hembra, ustedes tienen que saber que obviamente tenemos variaciones entre especies. Hay algunos que tienen los cuernos largos, cuernos cortos, otros enrollados, ¿verdad? La disposición de los ovarios o la constitución en sí de los ovarios también difiere. Por ejemplo, la particularidad de la yegua, que ustedes saben que el ovario prácticamente tiene una fosa que se llama fosa de la ovulación. Y también, justamente, que ellos tienen 2 picos de estrógeno. Si es que se acuerdan de eso. Bueno, eso es nada más para rememorar. Después, bueno, lo más importante, ¿verdad? De el ciclo folicular y luteal. Eso es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente todo este ciclo depende de hormonas, ¿verdad? Cuando hablamos de la fase folicular, estamos hablando de, obviamente, el desarrollo de los folículos, que si se acuerdan, tenemos varias fases de desarrollo. Teníamos el folículo primordial, primario, secundario y el terciario o de Graf. Después, cuando se rompía este folículo, nosotros lo llamábamos ovulación. Y posteriormente, cuando el folículo regresa, yo sí tengo que, me tienen que ver gesticular, ¿verdad? Y así cuando el folículo regresa, ¿verdad? Ahí empieza la fase luteal. O sea, el folículo de ser una cosa así, ¿verdad? Va disminuyendo de tamaño y también en sus efectos cambia también la denominación de acuerdo también a esa modificación estructural. Teníamos, por ejemplo, el cuerpo amarillo, ¿verdad? Cuerpo rojo es cuando se rompe y cuerpo blanco ya es lo más chiquitito que queda, ¿verdad? Au. Perdón si ven algo, es mi gata. El cuerpo amarillo vendría a ser el cuerpo lúteo, ¿verdad? ¿Cómo? El cuerpo amarillo vendría a ser el cuerpo lúteo. Es el cuerpo lúteo, que es una fase de desarrollo, ¿verdad? Bueno, ¿de qué depende prácticamente estos No, es que voy a apretar acá, ahí también, ese me va a apretar. sería No, de 2 hormonas. todos. Serían de 2 hormonas. La hormona folículo estimulante, ¿verdad? Y la LH, que es la hormona luteinizante, ¿verdad? Son 2 hormonas súper importantes para poder desarrollar estos ciclos. No se olviden de estos ciclos porque es súper importante y también les salió en el trabajito que les envié, ¿verdad? Bueno. Eso es lo que debemos A buscar. rememorar. ¿Qué folículo es este? ¿Primario, secundario, terciario? ¿Cuál? Terciario. Cuando teníamos, ¿verdad? 2 capas de teca, que son la interna y la externa, ustedes tienen que saber que es el folículo terciario. La misma cosa, la corona radiada tenemos a partir del folículo terciario. Bueno, vamos a ver si... ¿Cómo era el Terciario. Sí, terciario. Folículo terciario. Quédate, Katherine. Folículo terciario. Bueno. Después, ya hablamos ahora principalmente de las hormonas esteroides ováricas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Tenemos 3 tipos principales. Los estranos, los pregnanos y también tenemos a... Es posible, no me sale la caché. ¿A usted le sale algo? No, ahí está. Los andrógenos ováricos, que principalmente nosotros los denominamos androstanos. Dentro de los estranos tenemos otra vez una serie de hormonas específicas. Tenemos primero que es el estradiol 17 beta, la estrona y el estriol. Dentro de los pregnanos tenemos 2 tipos principales, la progesterona, que vamos a hablar mucho de ella, ¿verdad? La 17 alfa hidroxiprogesterona, y dentro de los andrógenos ováricos o los androstanos tenemos la androstenediona y la testosterona. Entonces, hormonas esteroides ováricas 3 principales, estranos, pregnanos y los andrógenos ováricos o principalmente los androstanos. Casi todo termina en nos. No digo con 3 letras, porque, con 4 letras, porque si no ya es otra cosa. Bueno, de los estranos, volvemos a rememorar 3 tipos. Estradiol 17 beta, estrona y estriol. ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el origen de los estranos? Células de la granulosa, dice, de los folículos ováricos.
Célula de la granulosa. ¿Ustedes se acuerdan? Voy a tener que escribir encima de mi diapositiva. Bueno, teníamos, por ejemplo, primero, ¿qué tipo de folículo tenía célula de la granulosa? ¿Primario, secundario o terciario? ¿Cuál era que tenía? ¿No se acuerdan? Terciario. Sí, prácticamente todos los folículos, digamos, el único folículo, vamos a decir que es prácticamente el mayor desarrollador hormonal, socorro, sería justamente el folículo terciario o folículo de Gras, ¿verdad? Entonces, primeramente ahí tenemos el primer origen de los estranos, también donde se puede originar en la unión fetoplacentaria y en la corteza de las glándulas suprarrenales. ¿Dónde se encontraban las glándulas suprarrenales? ¿Cómo le dice su nombre? Riñones. Encima del riñón, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Teníamos el riñoncito, por encima teníamos una estructura que pareciese como una grasa, ¿verdad? Una glándula, ¿verdad? También secreta hormonas, ¿verdad? Supra por arriba y renal, obviamente estamos hablando de los riñones. Después, bueno, ¿qué tipo de hormona es? Es un tipo de hormona esteroidea. ¿Se acuerdan también que teníamos otra clase? Teníamos uno, ¿verdad? Que hablaba específicamente de las hormonas esteroideas y teníamos un montón ahí. Bueno, pertenece a ese grupo. ¿Cuál sería su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción sería activación de genes. ¿Cómo se producía la activación de genes o la activación, digamos, de este tipo de hormonas? Bueno, acuérdense la célula, ¿verdad? La célula tenía qué cosa por afuera. Tenía un citoplasma, ¿verdad? Y en el centro teníamos un núcleo, ¿verdad? Para que entren y salgan sustancias, nosotros necesitamos de receptores específicos para determinadas sustancias. Entonces, para que ingresen ciertas hormonas o ingresen ciertas sustancias, tienen que anclarse a estos receptores. Y los receptores tienen nombre de acuerdo al lugar donde se encuentran. Si están en el citoplasma o prácticamente en la membrana de la célula, se llama receptor citosólico. Y el que se encuentra, digamos, en la membrana del núcleo o en el centro de la célula se llama receptor nuclear. Dependiendo del tipo de sustancia, solamente va a necesitar un receptor, ¿verdad? Si necesito que llegue a nivel de membrana, o si necesito que pase dos membranas o llegue obviamente hasta el núcleo, ¿verdad? Voy a necesitar dos tipos de receptores, que son justamente los citosólicos y los... Ay, ¿qué pasa? En cuanto a su biosíntesis, ¿verdad? O cómo es que se forma, ¿verdad? ¿Proviene de dónde? Proviene del estradiol principalmente. ¿Qué tiene que pasar con esto? Tienen que interaccionar o tienen que trabajar juntas dos zonas de nuestro folículo. ¿Cuáles son? Las células de la teca interna y las células de la granulosa. La teca sería, digamos, la zona más externa del folículo. Si empezásemos, ¿verdad? Por denominar las capas desde afuera hacia adentro, tendríamos teca externa, teca interna, membrana o células de la granulosa, después tendríamos un espacio, ¿verdad? Tendríamos la corona radiada y en el centro el ovocito, ¿verdad? Entonces, prácticamente sería la segunda capa contando desde afuera y la tercera. Esas capas tienen que trabajar juntas para poder producir un tipo de estranos que sería en este caso el estradiol. ¿Y qué pasa en la zona de la teca? En la teca interna, ¿qué se elabora? La testosterona. Pero la testosterona no es que surge así nomás, ¿verdad? Tiene que incluir otra hormona para que ésta se pueda desarrollar. ¿Y quién es esta hormona? La LH o la hormona luteinizante. Después también, ¿qué tiene que pasar con esta testosterona? Esta testosterona, ¿verdad? Tiene que modificarse de cierta forma. Y nosotros lo llamamos en este caso aromatización. ¿Cómo ocurre esta aromatización o dónde ocurre, perdón? En las células de la granulosa. ¿Mediante quién? Mediante la FSH hormona
folículo estimulante. Entonces, esta testosterona que se liberó mediante la LH se tiene que transformar ¿en quién? En estrógeno. ¿Y quién ayuda a esa transformación? La FSH. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí o no? ¿Estoy escuchando? Claro, como el agua. Bueno, seguimos. Después tenemos en cuanto a las funciones, tenemos varias, ¿verdad? Por citar algunas. A partir de la pubertad, dice, estimula el desarrollo de caracteres sexuales secundarios femeninos. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Crecimiento de las mamas, la grasa corporal también incluye, ¿verdad? Por eso a medida que estamos envejeciendo un poquitito, llegamos a la pubertad, ya comienza el ensanchamiento de las caderas, acumulamos más grasa, entre otras cosas. Y también el desarrollo de los genitales internos y externos. También, ¿cuál es otra función que cumplen los estráneos? Edematización. ¿Qué es la edematización? Es la inflamación, ¿verdad? De útero, vagina y vulva. De esas tres cosas. También ayuda a la cornificación vaginal. Cuando durante el estro, ustedes saben que el aparato genitourinario de la hembra y de la mujer, ¿verdad? Dependiendo del estilo hormonal, estas células, ¿verdad? Se van a modificar su forma, ¿verdad? Por eso también ustedes pueden darse cuenta en el estro de la perra, por ejemplo. ¿Cómo nosotros sabemos que la perra está en estro? Obviamente, primero empieza con la edematización, ¿verdad? Posteriormente tiene mayor secreción de muco. ¿Y cómo se da eso? Gracias al estímulo hormonal, ¿verdad? Porque las células van a sufrir una modificación en su estructura y por ende en sus funciones. Aumentando, ¿qué cosa? Las secreciones, permitiendo obviamente el ingreso del órgano copulador. Y después también, ¿en qué otra cosa influye? En la conducta. Principalmente la conducta sexual en el eje. En cuanto a la parte ósea, va a inhibir el crecimiento de los huesos largos o cierre de las epífisis. Acuérdense, las epífisis, ¿dónde se encuentran? En el centro o en los extremos. Dentro de los extremos de los huesos. Anatomía. Pueden apagar sus micrófonos, se escucha hasta cómo respiran ya. Bueno, las epífisis se encuentran en los extremos de los huesitos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el hueso no crece del centro para los lados ni del centro para arriba, sino que son los extremos los que van, digamos, estirándose. Bueno, después en cuanto a las funciones hepáticas, ¿qué hace? Aumenta o estimula la formación de proteínas transportadoras de estrógenos, también los progestágenos y la tiroxina, que es la T4. En cuanto a la parte hormonal, modifica secreción de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas, si es que se acuerdan? ¿Cuáles son las hormonas gonadotrópicas? Son solamente dos. Son la FSH y la LH. No se Tenemos entonces dos tipos de hormonas gonadotrópicas, FSH y LH. Después tenemos los pregnanos. Tenemos de dos tipos, la progesterona y la 17-alfa hidroxiprogesterona. ¿De dónde proviene? Va a depender del momento del ciclo estral. Por ejemplo, puede surgir del cuerpo lúteo de animales no gestantes, pero también puede originarse de cuerpo lúteo y placenta de animales gestantes. O sea, en gestantes y no gestantes está presente esta hormona. ¿Qué tipo de hormona es? También es una hormona esteroide, pero proviene de otro tipo de hormona que se llama pregnenolona. Sería una preprohormona o el antecesor de esta hormona. Su antepasado, digamos, su abuelo, su tatarabuelo, el que le dio origen. ¿Y cuál sería su mecanismo de acción? Mediante la activación de genes. También tenemos ahí los dos tipos de receptores, los citosólicos y los nucleares. En cuanto a su formación o la biosíntesis, ¿verdad? ¿Cuándo se va a originar? A lo largo de todo el ciclo, ¿verdad? Y sabemos que tenemos dos fases o dos ciclos, ¿verdad? Dentro, en teoría, del ciclo astral. La fase folicular y la fase luteal. Entonces, la fase folicular
las concentraciones de los pregnanos van a ser bajas, pero en la fase luteal se van a elevar hasta 10 a 40 veces, cuando poco antes de la ovulación. Uno de los pregnanos muy importantes que nosotros sabemos y hablamos mucho es la progesterona, como ya saben, ¿verdad? Y esta necesita una proteína para poder, digamos, viajar por el cuerpo, ¿verdad? O viajar en este caso en el plasma, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta sustancia? Se llama cortisol. El cortisol, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esta progesterona pasa también por una ruta metabólica o de transformación y llega a transformarse en pregnandiol, que el pregnandiol sería prácticamente el producto de desecho o lo final de transformación de la progesterona, que es lo que yo voy a encontrar en orina. El pregnandiol es lo que yo voy a encontrar en orina, no progesterona. Después, en cuanto a las funciones, rapidito tenemos. ¿Cuál es la fundamental? Mantener la gestación. Lo dice su nombre, pregnanos. Viene de gestación preñez, pregnanos. También es inmunosupresora local, dice. Evita rechazo embrionario. Ustedes saben que prácticamente el embrión es un ser extraño dentro de todo, ¿verdad? Dentro del útero de la madre. Entonces, tiene que evitarse, el cuerpo tiene que tratar de mantener ese ser dentro, ¿verdad? No rechazar. Y justamente los pregnanos cumplen también esta función, ¿verdad? Y después también tenemos, estimula el desarrollo de las mamas, favorece el metabolismo general y regula la secreción de gonadotropinas. Recuérdense, gonadotropinas son FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Lo siguiente que tenemos serían los androstanos. Teníamos de dos tipos, androstenediona y testosterona. ¿De dónde provienen o dónde se originan? Células de la teca interna y también de la corteza de las glándulas suprarrenales. Acuérdense que las glándulas generalmente son un tipo de órgano parenquimatoso. ¿Eso qué quiere decir? Tiene corteza y tiene médula. Entonces, los androstanos específicamente de la corteza o la zona que está más afuera es lo que se origina. ¿Qué tipo de hormona es según su naturaleza? Es esteroide. Y también funciona, o su mecanismo de acción sería la activación de genes, que tenemos los citosólicos y los nucleares. En cuanto a su función, es precursor de formación de estrógenos. Estimulan la libido y tienen efectos anabólicos. ¿Qué era anabólico? ¿Qué era anabólico, chicos? Que destruía algo. O se destruía Anabólico. Anabólicos prácticamente aumenta masa, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que consumen los fisicoculturistas? Anabólicos, ¿verdad? No catabólicos. Catabolismo es de catástrofe, catálisis, destrucción de algo. Y anabolismo, formación de algo. Oh Después, my God. sí, Linares. Después tenemos las hormonas proteicas gonadales. Dos son. ¿Cuáles son? Inhibinas y activinas. Acuérdense que la inhibina es una hormona inhibitoria general. Casi para todas las hormonas inhibe. Y ahí hablamos un poquitito de las inhibinas, ¿verdad? ¿De dónde pueden provenir? Pueden provenir del folículo, específicamente de las células de la granulosa, también del cuerpo lúteo, de los gonadotropos adenohipofisarios. ¿Se acuerdan que adentro de la adenohipófisis nosotros teníamos diferentes tipos de células? Teníamos las corticotropas, gonadotropas, ¿se acuerdan? Dependiendo del tipo otra vez de hormona que secreta. Y en este caso, las células de la adenohipófisis que específicamente secretan inhibinas se llaman gonadotropos o provenientes de las gónadas. Y también proviene del tallo cerebral. ¿Qué tipo de hormona es? ¿Es una hormona peptídica o prácticamente es una proteína de dos cadenas?
Una cadena A o alfa y una cadena B o beta. A sería para los ovarios y B sería para los testículos. ¿Y cuál sería su mecanismo de acción? Activación del segundo mensajero. O sea, esta hormona se secreta y ¿qué hace? Va a activar otra hormona para que ésta realice una función. Es una hormona mediadora de función. O sea, no es ella misma la que inhibe ciertas cosas, sino que hace que se secrete otro tipo de hormonas u otro tipo de sustancia para generar la acción final. Bueno, en cuanto a su síntesis y secreción, dice que presenta oscilaciones durante el ciclo estral. No es que siempre se secreta en gran cantidad o en menor cantidad, esto va a fluctuar. ¿Cómo? Dice que es elevada cuanto mayor número de folículos grandes exista. O sea, mientras más maduro o más grande es mi folículo, mayor cantidad de inhibinas yo voy a tener. Después, en cuanto a su síntesis, tenemos dos tipos de síntesis. La folicular se va a estimular por FSH y la luteal por LH. ¿Por qué? Porque la hormona que ejerce acción sobre el folículo es prácticamente la hormona estimulante y la que ejerce acción sobre el cuerpo lúteo es la hormona luteinizante. Entonces, la síntesis o el origen de las inhibinas a nivel folicular se va a estimular por la FSH. ¿Por qué? Porque dijimos cuanto mayor número de folículos grandes, mayor cantidad de inhibinas. Entonces, mientras más maduro, más FSH significa que tengo. La misma cosa para cuerpo lúteo. Después, me cambia, ahí está. Bueno, en cuanto a sus funciones, estimula producción de andrógenos de las células tecales internas y es inhibidor, acuérdense, inhibina sí o sí tiene que inhibir algo y en este caso inhibe proliferación celular ovárica. ¿Y quién es su contrario? Las activinas. Las activinas, ¿de dónde provienen? De las células de la granulosa también y de los gonadotropos adenohipofisarios y también del tallo cerebral. ¿Qué tipo de hormona es? Es un polipéptido, o sea, varios péptidos o varias proteínas con cadenas, dice, parecidas a las inhibinas. No me saltes, gatita. Bueno, su mecanismo de acción sería la activación del segundo mensajero también. ¿Y qué hace? Modula secreción de gonadotropinas. Activina generalmente activa algo, activa algún tipo de hormona o algún tipo de otra sustancia. Y en este caso, la activina va a ser modulador o el mediador de quién, de la secreción de gonadotropinas. Y las gonadotropinas ustedes saben que son, vuelvo a repetir, soy reiterativa con eso, FSH y LH. En cuanto a sus funciones, ¿qué hace? Estimula síntesis y liberación de FSH u hormona folículo estimulante. Aumenta el número de receptores para FSH en la granulosa, en los ovocitos y en la teca interna. Y también estimula la mitogénesis o la formación de mayor cantidad de células de la granulosa. O sea, ayuda a que el folículo, por llamarle de una manera sencilla, madure de manera más rápida. Y como dice ahí, lo que ya acabé de mencionar, acrecienta el desarrollo folicular. Después tenemos el factor inhibidor de los ovocitos, que son un conjunto de sustancias presentes en el folículo responsables. ¿Quién está hablando ahí? Silencio ese micrófono. Bueno, inhibidor de ovocitos. ¿Cómo lo dice su nombre? Inhibidor de ovocitos, u ovocitos, como lo quieran llamar. Son varios tipos de sustancias que están ¿dónde? En el folículo. Y como lo dice su nombre, inhibidor, es responsable ¿de qué? Del bloqueo madurativo de los mismos. O sea, ¿qué va a impedir? Va a impedir que el ovocito continúe su fase madurativa y su acción es de alguna manera contrarrestada por la LH. O sea,
El factor inhibidor de ovocitos, ¿qué hace? Prácticamente me detiene el desarrollo o la maduración de mi folículo. Y prácticamente el quien continúa esta función va a ser ¿quién? La LH. ¿Qué puede hacer la LH? Inducir maduración también de los ovocitos. Después teníamos la proteína reguladora de folículos, o también podemos llamarlo FRP, de donde se originan de las células de la granulosa. Si se dan cuenta, prácticamente el 95% de las hormonas se secretan de las células de la granulosa. ¿Pero de quiénes? De los folículos pequeños y medianos, dice. Tenemos de los bovinos, los suinos o los cerditos, los equinos y los ovinos. ¿Cuál es la función? Inhibe transformación de andrógeno a estrógeno. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la primera parte de los androstanos? ¿Verdad? Decía que prácticamente la testosterona, que es un tipo de andrógeno, se aromatizaba, ¿verdad? Y tenía que transformarse en estrógeno. Bueno, en este caso, esta hormona o esta proteína reguladora de folículos, ¿qué hace? Justamente me va a inhibir esa transformación. Y dice que podría estar relacionada con la atresia o regresión folicular. También hay estudios que indican que esta proteína hace que mi folículo disminuya de tamaño o se atrofie. Después tenemos en cuanto a la regulación de la función ovárica. Ustedes tienen que saber que la función ovárica se regula mediante, obviamente, un control endocrino y también un control de las gónadas. El control endocrino depende de la interacción o el trabajo en conjunto de ¿quién? Hipotálamo, adeno, hipófisis y las gónadas. En las gónadas tenemos dos fases sucesivas y superpuestas, se dice. O sea, significa que las dos fases prácticamente están una cerquita de la otra. Termina una y empieza la otra. ¿Cuáles son? La folicular y la lútea. No se olviden cuáles son las dos fases sucesivas y superpuestas que o que ocurren dentro de las gónadas. Sería la fase folicular y la lútea, dependiente de las gonadotropinas. Y tenemos dos tipos de secreción de gonadotropinas, la basal o lo más mínimo y la cíclica, la que es continua o en mayor cantidad. Bueno, en cuanto a los componentes de la función ovárica, tenemos varios componentes. Tenemos un componente hipotalámico, que es el principal. Acuérdense, el hipotálamo es prácticamente una región, ¿verdad?, del cerebro que prácticamente secreta cierto tipo de hormonas, ¿verdad?, hormonas liberadoras, que posteriormente me vuelven a secretar o ayudan que se secrete de la adeno-hipófisis otro tipo de hormonas. Dentro del hipotálamo, entonces, tenemos la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué hace esta hormona liberadora de gonadotropinas? Justamente le da la orden ¿a quién? A la adeno-hipófisis para que me secreten mis dos hormonas gonadotrópicas, que son ¿cuáles? FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Dentro del la adenohipófisis tenemos otro componente accesorio, ¿verdad?, que es la PRL, que es la prolactina. Y el componente gonadal, tenemos ahí varios grupos que son las hormonas esteroides y las hormonas polipeptídicas ováricas, que ya mencionamos anteriormente. Y otro componente importante ¿para quién? Para los grandes animales, que es la prostaglandina F2 alfa endometrial, que sería el componente uterino. Bueno, ¿cuáles son los dos tipos de secreción de GnRH u hormona liberadora gonadotropina? Le dije que teníamos dos, una basal, que también se le llama tónica, y una cíclica. ¿En qué consiste? ¿De qué se secreta? Primeramente la basal tiene que secretarse mediante la estimulación de una región del hipotálamo que se llama región arqueada del hipotálamo. Y la cíclica se tiene que estimular una región denominada preóptica anterior. ¿Por quién es inducida la secreción basal o tónica? Es inducida por bajos niveles de estrógenos. Ustedes no se acuerdan cuáles son los dos tipos de hormonas que prácticamente secreta el folículo y secreta cuerpo lúteo. Ese dimos la última vez en la clase, si es que se acuerdan.
El folículo a mayor estadio de maduración secreta mayor cantidad de una hormona y el cuerpo lúteo la misma cosa. Teníamos dos, les digo cuáles y me dicen cuál es cuál. Tenemos los estrógenos y tenemos la progesterona. ¿Cuál secreta estrógeno y cuál secreta progesterona? Folículo, ¿qué secreta? ¿Estrógeno o progesterona? Estrógeno. Estrógeno, espectacular. Estrógeno. Y el cuerpo lúteo secreta entonces progesterona. Progesterona. Muy bien. Entonces, en la secreción basalotónica tenemos bajo nivel de estrógeno. Entonces, ¿qué tenemos en menor cantidad? Tenemos prácticamente folículos con desarrollo muy pequeñito, ¿verdad? Prácticamente los estadios iniciales. Y después tenemos en la cíclica, ¿por quién se induce? Elevado nivel de estrógeno. Entonces ya tenemos ahí qué cosa, los folículos mucho más grandes, prácticamente ya tenemos los folículos bastante maduros, con retroalimentación positiva, dice, sobre el hipotálamo. O sea, va a estimular que a mayor nivel de estrógeno, mayor secreción de hormonas por el hipotálamo. Eso significa retroalimentación positiva. Negativa sería lo contrario. A mayor nivel, ¿verdad?, de secreción, suponerle estrógenos, menor estimulación del hipotálamo. Eso sería retroalimentación negativa. Bueno, después en cuanto a la interacción hipotálamo, adenohipófisis, ovarios, ¿verdad? ¿Cuál es la función o el rol del hipotálamo en cuanto al control de la función ovárica? Tiene que regular la secreción de las hormonas gonadotrópicas. ¿Por quién? Por la GnRH. Acuérdense, hipotálamo es prácticamente lo que está más arriba de esa estructura que nosotros dibujábamos en forma de pera. El hipotálamo secreta GnRH, que estimula la liberación de la adenohipófisis de dos hormonas gonadotrópicas, que son la FSH y la LH. Después, tenemos ahí la fase folicular. ¿Qué es o cuál es, digamos, la hormona que tenemos en mayor cantidad en la fase folicular? La FSH. ¿Por qué? Porque quiero reclutar, quiero que mi folículo crezca, que mi folículo se desarrolle, ¿verdad? Y llegue hasta su mayor nivel de producción. Y en cuanto a los folículos inmaduros, como ya les mencioné anteriormente, secretan bajo nivel de estrógeno. O sea, ahí tenemos la fase basal o tónica. Acuérdense, menor cantidad de estrógeno significa que mi folículo es pequeño, está empezando recién. Entonces, al ser lo más mínimo, lo más poquito, voy a tener una secreción basal o básico o tónico de gonadotropinas. Después, cuando se alcanza la etapa de folículo dominante, dice, tenemos dos eventos. ¿Qué hace el folículo dominante? Secreta gran cantidad de inhibinas. Y acuérdense que la inhibina, como mencionamos en las diapositivas anteriores, inhibía secreción de FSH. Pero la LH contrarrestaba esta secreción. O sea, va a inhibir la secreción de FSH en el folículo dominante. ¿Por qué? Porque ya necesito mayor estado de maduración, ¿verdad? No necesito que crezca más. Entonces le tengo que poner un pare, un stop a este crecimiento. ¿Y quién lo hace? La inhibina. Entonces, paró mi secreción de FSH, pero tiene que continuar, ¿quién? La LH. ¿Qué hace la FSH? ¿Va a disminuir o va a ser más pequeñito? O va a, ¿cómo es que se dice? Va a hacer que disminuya mucho de tamaño todos los folículos. Los folículos dominantes, o como dijimos, los más grandes van a secretar, ¿qué cosa? Mayor cantidad de estrógeno. Acuérdense, folículo secreta estrógeno. Si es un folículo, qué sé yo, primario, va a secretar poquísima cantidad de estrógeno. Secundario va a secretar un poco más. Y terciario, bastante cantidad de estrógeno. Entonces, los dominantes, gran cantidad de estrógeno. Y ese aumento de la secreción de estrógeno lo llamamos secreción cíclica. Bajo nivel de estrógeno, secreción tónica. Alto, secreción cíclica. Y ahí, ¿quién predomina? La LH. Después tenemos, ¿se acuerdan? El pico de LH. ¿Por qué tenemos un pico de LH? Cuando tenemos gran cantidad de estrógeno, significa que mi folículo está muy maduro
significa que tiene que ovular, ¿verdad? ¿Y cómo va a ocurrir la ovulación? Ese folículo se tiene que romper. ¿Cómo se va a romper? Mediante la LH. Entonces, al tener gran cantidad de estrógeno, eso me desencadena, ¿qué cosa? Un pico o una secreción máxima de LH. ¿Y eso qué me va a producir? Justamente la maduración final, se va a eliminar el ovocito o se va a producir mi ovulación y posteriormente va a pasar, ¿verdad?, el proceso de luteinización, que es justamente la formación del cuerpo lúteo. Y con ovulación, obviamente, se va a terminar la fase folicular y se inicia la fase lútea, ¿verdad? El cuerpo lúteo secreta, dice, grandes cantidades de progesterona, no se olviden, por eso puse grande. Altas concentraciones de progesterona es asociada a bajos niveles de estrógeno. Acuérdense, estrógeno solamente en folículos grandes o dominantes. Entonces, cuando tengo poco S significa que tiene que predominar el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo secreta progesterona. Entonces, al tener bajo nivel otra vez de estrógeno, ¿qué va a volver? La secreción tónica. Y sin gestación, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, obviamente ocurrió la ovulación, pero no quedó preñada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El endometrio secreta un tipo de hormona que se llama prostaglandina F2-alfa. ¿Qué hace o cuál es la función de la prostaglandina F2-alfa? Es la luteólisis o ruptura del cuerpo lúteo. ¿Y qué hace eso? Va, obviamente, descender la progesterona. Si tengo prostaglandina F2-alfa, que me causa luteólisis o ruptura de mi cuerpo lúteo, va a descender la progesterona. ¿Por qué? Porque de mi cuerpo lúteo se producía la progesterona. Y ahí, ¿qué pasa? Inicia un nuevo ciclo folicular. La prostaglandina F2-alfa dice que va al cuerpo lúteo a través, acuérdense de eso, no sé si se acuerdan de la clase pasada que vimos, que esta va al cuerpo lúteo a través de la arteria ovárica, ¿verdad? Porque la prostaglandina F2-alfa es un componente uterino, o sea, se produce en el endometrio, no se produce en el ovario. Y tiene que ir hasta dónde, justamente hasta el ovario, porque ahí es donde se produce el folículo y el cuerpo lúteo. Y entonces va ahí a través de ¿quién? A través de la arteria ovárica. ¿Y qué es lo que me va a desencadenar esto? Me va a vasoconstreñir o, digamos, me va a producir una vasoconstricción de ese folículo. Y cuando pasa eso, obviamente, ¿qué va a ocurrir? Si no hay más aflujo de sangre, va a haber lisis, destrucción o muerte. Y en este caso va a ser de mi cuerpo lúteo. Bueno, hablamos ahora del componente uterino, ¿verdad? Que es la prostaglandina F2-alfa. ¿De dónde se secreta? Como les mencioné, del endometrio uterino. ¿Qué produce? Produce luteólisis o ruptura del cuerpo lúteo. ¿En quiénes? Grandes animales. Solamente en grandes animales, no en perros, gatos ni primates. ¿Cuál es su efecto? ¿O qué es lo que produce? Estimula la contracción uterina y es vasodilatador. ¿Qué tipo de hormona es? Es un autacoide derivado de ácidos grasos. ¿Quién es su precursor? Un ácido que se denomina ácido araquidónico. En cuanto a su síntesis, va a iniciar por influencia de estrógeno. Y va a aumentar por influencia de progesterona. A mayor nivel de progesterona, mayor cantidad de prostaglandina F2-alfa. Su liberación, ¿cuándo ocurre de la prostaglandina F2-alfa? 14 días posovulación, dice, en forma de pulsos. La liberación va a ocurrir solamente si hubo exposición previa a progesterona. Si no hubo progesterona, no hay liberación de prostaglandina F2-alfa. Y para la liberación de la prostaglandina F2-alfa en la oveja, yo no necesito progesterona, yo necesito oxitocina del cuerpo lúteo. Y acá les puse un cuadrito a la derecha a ustedes que bajo nivel de progesterona es igual a la no liberación de prostaglandina F2-alfa. Sí o sí necesito progesterona para que se pueda liberar mi prostaglandina F2-alfa. Después, el efecto luteolítico de la prostaglandina F2-alfa, ¿por qué ocurre? Se produce por isquemia tisular, ¿verdad?
La isquemia tisular, ¿qué es? Vasoconstricción del cuerpo lúteo. Interfiere con esteroidogénesis del cuerpo lúteo al alterar las enzimas. ¿Me escuchan todavía? ¿Sí? Sí, profe. Perfectamente. Espectacular. Y De repente se quedaron todos callados, por eso no. Efecto luteolítico, dice, se produce por la lisis de la prostaglandina F2 alfa. ¿Por qué se produce? Isquemia tisular, dice. Vasoconstricción del cuerpo lúteo. Isquemia, ¿qué significa? Cuando hay bajo nivel o prácticamente nada a flujo de sangre en un órgano o en un lugar, ¿verdad? Y la isquemia tisular, entonces, ¿en qué conlleva? En la vasoconstricción o disminución de mi cuerpo lúteo. También va a interferir con esteroidogénesis del cuerpo lúteo, alterando enzimas que justamente me conllevan a la esteroidogénesis o la formación de productos derivados de esteroides, que son ciertas hormonas. También ocupa receptores para LH en células luteales, o sea, cumple también una función de ¿quién? De la LH. Todas las prostaglandinas, eso también es importante, se inactivan hasta un 90% a su paso pulmonar. Y bueno, mediante eso, ¿qué yo necesito? En cerdas y yeguas, ¿cómo ocurre? Dice, transferencia general, ¿verdad? Si nosotros dijimos que la prostaglandina, ¿verdad?, se inactiva 90% a su paso pulmonar, ¿verdad? ¿Cómo hago para que esta prostaglandina llegue, digamos, intacta o casi intacta para poder desempeñar su función? Justamente en las yeguas y cerdas ocurre una transferencia general, o sea, tiene que pasar por el corazón, por los pulmones y después ir a los ovarios, ¿verdad? ¿Y cómo es que produce su función? Sí, me decía que 90% se inactiva. Justamente en estas especies tengo una alta producción, pero baja degradación. Y en las ovejas y vacas, como mencionamos anteriormente, un tipo de prostaglandina, que sería la prostaglandina F2 alfa, alcanza el cuerpo lúteo, pero por una transferencia local, que es la transferencia útero-ovárica, o sea, del útero al ovario. ¿Mediante quién? Una arteria ovárica. No tiene que hacer todo ese paso a través del pulmón y el corazón. ¿Cómo ocurre esta transferencia útero-ovárica? Dice que solo el cuerno ipsilateral significa del mismo lado, ipsilateral significa del mismo lado donde está el ovario. Ustedes saben que tenemos varios constituyentes en el aparato genitourinario, ¿verdad?, de la hembra. Tenemos vagina, tenemos cuerpo de útero, tenemos cuernos, ¿verdad? Tenemos los ovarios, entonces del cuerno que sale del útero obviamente se va para arriba. En el caso obviamente de las especies se va hacia craneal, va hacia el lado del ovario que tiene ¿qué cosa? El cuerpo lúteo activo. Y ahí va a intervenir con su regresión. En cuanto a las hormonas placentarias, ¿para qué me sirven las hormonas placentarias? Para apoyar de manera endocrina el mantenimiento de la gestación. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos dos hormonas, tenemos los estrógenos y tenemos los progestágenos. Tenemos los estrógenos y los progestágenos. Dentro de los progestágenos, dice, tenemos originados en cuerpo lúteo o placenta. Su concentración que va a pasar va a estar elevada de los progestágenos, ¿verdad?, durante toda la gestación y va a estar bajo durante horas o días antes del parto. ¿Qué va a permitir esto? Que los estrógenos cumplan su efecto estimulante. Después, los estrógenos aumentan paulatinamente en la gestación. Acuérdense, progestágeno, acuérdense gestágeno, gestágeno de gestación, ¿verdad? Tiene que estar entonces elevado durante toda la gestación. Y obviamente cuando ocurre el parto significa que ya prácticamente van a nacer, ya no estoy gestando algo, ¿verdad? Entonces va a disminuir los progestágenos horas o días antes del parto. Y en cuanto a los estrógenos, dice que aumenta paulatinamente en gestación, porque acuérdense que estos estrógenos o estos picos de estrógenos son también desencadenantes del parto. Y ahí me menciona pico o el pico de estrógenos, donde se origina en el preparto. ¿Actúa con quién? Dice, con la relaxina para relajar el canal del parto. En los equinos,
una particularidad de ellos, ¿verdad? Que presentan 2 incrementos de estrógeno, a diferencia de las otras especies que tienen solo uno. El primer pico es de origen ovárico y se produce a partir de la 6ª semana de gestación, y la segunda, ¿verdad?, se produce por la interacción feto-placenta entre la 7ª y 8ª semana de gestación. En los equinos, ellos secretan un tipo de hormona que se llama pregnenolona, ¿verdad? Y estos se transforman o van a las gónadas fetales a transformarse ¿en qué? En andrógenos. Y posteriormente se tienen que aromatizar también, ¿verdad? ¿Pero dónde? En la placenta, para convertirse a estrógenos. Y los estrógenos en los equinos tienen diferentes nombres. Se llaman estrona, equilina y equilenina. Estas hormonas se secretan, o yo puedo encontrar, mejor dicho, a partir del día 40 de gestación en suero. Por ejemplo, si yo quiero determinar la preñez en mi yegua, ¿verdad?, pero no le quiero hacer ecografía o lo que sea, le quiero hacer análisis de sangre, si yo eso, digamos, saco a partir del día 20, día 10, por ejemplo, no va a haber nada, porque a partir del día 40 recién yo puedo encontrarlo ese en suero. Por eso también, en el caso de las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se hizo el test de embarazo y le salió negativo y después más tarde se realizó otra vez. ¿Por qué? Porque justamente este flujo hormonal se da paulatinamente, no es que se quedó embarazada y ya de una ya las hormonas están al pico. Y bueno, en cuanto a importante, dice, la implantación depende del balance entre estrógenos y progesterona. Acuérdense que una vez desarrollada la gestación, el feto se tiene que implantar para decir que obviamente se produjo esa gestación, es viable, ¿verdad? Altos niveles de estrógeno pueden evitar que ocurra la anidación o que prácticamente el feto se quede implantado. Y en la marrana dice que los estrógenos del embrión contribuyen a reconocer maternamente la gestación, porque el reconocimiento de la gestación se da por o de origen embrionario y de origen materno, o sea, uno dependiente de la mamá y otro dependiente del feto. Después teníamos las hormonas gonadotrópicas del trofoblasto. Tenemos de 2 tipos. La gonadotropina coriónica humana, HCG, que muchos ya conocen, y la gonadotropina coriónica equina, SG o PMSG. ¿De dónde provienen? En el caso de la gonadotropina coriónica equina, de las células trofoblásticas del endometrio. Y la coriónica humana, así como la coriónica equina, es un tipo de hormona glucoproteica de 2 subunidades, alfa y beta. La secreción de la gonadotropina coriónica equina se da a partir del día 40 a 70 de gestación. ¿Y cuál es su función? Similar a la LH, o sea, produce luteinización. También formación de cuerpos lúteos secundarios que apoyan la gestación, obviamente secretando también progesterona. Y la gonadotropina coriónica humana se secreta de la placenta de primates. Y sirve también para tratamiento de quistes ováricos en el caso de los equinos, de los bovinos. El lactógeno placentario es un tipo de hormona proteica donde se sintetiza en la placenta de primates, cabras y ovejas. Y esta hormona es circulante, o prácticamente yo voy a encontrar en sangre en ovejas, cabras, pero no en vacas. No es circulante en esta especie. En cuanto a la secreción, ¿cuándo? Inicia, dice, al final de la gestación, pero desciende poco antes o durante el parto. En cuanto a la función, similar, dice, a la prolactina. Utiliza sus mismos receptores, pero con efecto menor. Después tenemos la relaxina. La relaxina es un tipo de hormona polipeptídica con 2 subunidades. ¿Es secretado de dónde? Del cuerpo lúteo de cerdas, cuerpo lúteo de vacas gestantes, placenta de gatas, perras y yeguas, útero y placenta de yeguas, ovejas, gatas y conejos, o sea, de varios lugares. En cuanto a las funciones, tenemos las principales. En la gestación, ¿qué hace? La relaxina con la progesterona inhibe, dice, la contracción uterina y provoca crecimiento de glándula mamaria.
antes del parto, ¿qué hace? Modifica el cérvix, relaja y dilata la vagina y también ayuda a la separación de la sínfisis púbica. O sea, ayuda a, de cierta forma, relajar, como le dice su nombre, relaxina, relajar el canal del parto. Relajar el canal del parto es una cosa, ayudar a la contracción es otra cosa, no se confundan. Perdón, me pasé uno. No me salió. Y dice, solamente los tejidos sensibilizados previamente a estrógenos responden a esto. O sea, si simplemente hubo un contacto con el estrógeno, ahí recién se secreta relaxina. Si no, no se secreta. Y lo último que nos queda sería la proteína B. La proteína B es un compuesto, dice, aislado del tejido placentario de bovinos y podemos encontrarlo en el plasma de vacas preñadas, pero a partir del día 22 de gestación. Y prácticamente eso es todo en nuestra clase, chicos. No sé si entendieron algo o no. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan pueden escribir en el grupo, ¿verdad? O pueden tener contacto, obviamente ya sabemos, a través de la plataforma, ¿verdad? Este video vamos a subir en el grupo y vamos a ver también para subir en la plataforma. Así que cualquier cosita, cualquier duda que tengan, estamos las 24 horas, ¿sí? Y la próxima clase vamos a hacer así también, ¿sí? Pero tengo que hacer justamente un resumen para poder llegar a explicar todo. ¿Estamos bien? Sí, Sí. profe. Dale, dale. Espectacular, ya son libres, chicos. Muchas gracias. Gracias, Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao.